La sombra del silencio. Era una noche fría de noviembre en la pequeña ciudad de Centralia, Pensilvania. Un lugar que alguna vez había sido un bullicioso asentamiento minero, lleno de vida, risa y el aroma de carbón quemado. Pero eso fue antes de 1962, antes de que el suelo bajo sus pies comenzara a arder. Antes de que las calles se vaciaran y el silencio se convirtiera en el único habitante permanente. Lo que voy a contarles no es una invención ni un cuento para asustar a los niños junto a una fogata, es una reconstrucción de hechos reales, entretejida con los susurros de quienes vivieron para contarlo y los ecos de los que no. Centralia no siempre fue un pueblo fantasma. En su apogeo, en los años 40 y 50, mineros curtidos, familias trabajadoras, niños que jugaban en las colinas. Bajo sus casas y calles yacía un vasto laberinto de minas de carbón. Una red de túneles que se extendía como las venas de un gigante dormido. Pero en mayo de 1962, ese gigante despertó. Todo comenzó con un incendio controlado en un vertedero cerca de la mina Oddfellows. Los bomberos locales, siguiendo una rutina habitual, quemaron basura para limpiar el área. Las llamas lamieron la superficie. Y el humo se disipó en el aire fresco de la primavera. Nadie imaginó que, bajo sus pies, el fuego había encontrado una veta de carbón expuesta, un camino hacia las entrañas de la tierra. Nadie lo supo hasta que fue demasiado tarde. Pasaron semanas antes de que los primeros signos aparecieran. En las casas más cercanas al vertedero, el suelo comenzó a calentarse. Los sótanos, antes fríos y húmedos, se volvieron sofocantes. Una mujer, Margaret Callahan, notó que sus flores morían sin razón aparente, las raíces se marchitaban como si algo las hubiera cocinado desde abajo. Su esposo, un minero retirado llamado Thomas, bajó al sótano una noche con una linterna y un termómetro. Cuando regresó, su rostro estaba pálido como la ceniza. «Está a 60 grados ahí abajo», murmuró, «y huele a azufre». Al día siguiente, un equipo de ingenieros confirmó lo imposible. Un incendio subterráneo se había desatado en las minas, alimentado por miles de toneladas de carbón. No había forma de apagarlo. El terror no llegó de inmediato. Al principio, fue una molestia. El calor, el olor, las grietas que empezaban a aparecer en las calles. El gobierno prometió soluciones rápidas. Perforaciones, barreras de arcilla, incluso inundar los túneles con agua. Pero el fuego era un enemigo paciente, invisible, un depredador que avanzaba metro a metro bajo tierra, devorando el carbón y exhalando veneno. Para 1981, casi 2 décadas después, el pueblo comenzó a desmoronarse. El monóxido de carbono se filtraba por las grietas, envenenando el aire. Los árboles se secaban, sus troncos quebrándose como huesos frágiles. Y luego, el 12 de febrero de ese año, ocurrió lo que nadie olvidaría. Todd Domboski, un niño de 12 años, jugaba en el patio trasero de su abuela. Era un día gris, con una niebla espesa que parecía aferrarse al suelo. Todd pateó una pelota y corrió tras ella, riendo. Cuando de pronto la tierra bajo sus pies cedió. Un agujero se abrió, un sumidero de 3 metros de profundidad. Y Todd cayó. Su primo, que lo seguía a pocos pasos, gritó al ver cómo el vapor y el humo negro brotaban del pozo. Todd, chilló, mientras el olor a azufre llenaba el aire. Por un milagro, una raíz expuesta detuvo la caída del niño, y su primo logró agarrarlo del brazo y sacarlo antes de que el calor lo consumiera. Cuando los bomberos llegaron, midieron la temperatura en el fondo del agujero, más de 400 grados Celsius. El suelo de Centralia estaba vivo, y estaba hambriento. Ese incidente marcó el principio del fin. Las autoridades declararon el pueblo inhabitable. Las casas fueron abandonadas, las escuelas cerradas, las iglesias silenciadas. Pero no todos se fueron. Algunos, como John Lokitis y unos pocos vecinos obstinados, se aferraron a sus hogares, negándose a ceder ante el fuego subterráneo. Decían que podían vivir con el calor, con el humo, con las advertencias. Decían que el verdadero peligro estaba en rendirse. Pero el verdadero peligro, como pronto descubrirían, no era solo el fuego. En 1984, una periodista llamada Helen Bosch llegó a Centralia para
Documentar la historia de los últimos habitantes. Instalada en una casa prestada por Lokitis, Helen comenzó a entrevistar a los residentes y a caminar por las calles desiertas, su grabadora en mano. Al principio, todo parecía una crónica melancólica, una comunidad desvaneciéndose en el olvido. Pero la tercera noche, algo cambió. Helen despertó a las 3 de la mañana con un sonido que describió como un rasguño profundo. Como si algo arañara el suelo bajo la casa. Pensó en ratas o en el viento, pero el ruido persistió, rítmico. Insistente, encendió una lámpara y bajó al sótano. Allí, el calor era insoportable. Y el aire estaba cargado de un hedor metálico. Cuando apuntó su linterna al suelo, vio algo que la hizo retroceder. Una grieta nueva, apenas visible, por la que escapaba un hilo de vapor blanco. Y junto a la grieta, marcas, arañazos largos, como si unas garras hubieran intentado abrirse paso. Helen no era supersticiosa, pero esa noche no durmió. Al amanecer, llamó a Lokitis y le mostró lo que había encontrado. Él se rió, diciendo que el fuego juega trucos con la mente. Pero cuando Helen revisó las cintas de sus entrevistas esa tarde, encontró algo que no pudo explicar. En una grabación con una anciana llamada Ruth Barrow, justo después de que Ruth hablara sobre las voces que escuchaba en las minas, la cinta captó un murmullo grave, casi inaudible. Helen subió el volumen y lo reprodujo una y otra vez. Era una voz distorsionada, diciendo algo que sonaba como «Sal de aquí». No había nadie más en la habitación cuando grabó esa entrevista. A partir de ese momento, Helen comenzó a obsesionarse. Habló con mineros retirados, historiadores locales. Incluso un sacerdote que había abandonado la parroquia años atrás. Todos contaban historias similares. Sombras que se movían en las minas antes del incendio. Susurros que parecían venir de las paredes, trabajadores que desaparecían sin dejar rastro. Una leyenda local decía que las minas de Centralia estaban malditas. Que algo había sido despertado cuando los túneles se cavaron demasiado profundo. Helen no creía en fantasmas. Pero no podía ignorar lo que veía y oía. Las grietas en el suelo crecían, el humo se volvía más denso. Y los rasguños en el sótano reaparecían cada noche, más profundos, más largos. El 19 de noviembre de 1984. Helen desapareció. Su coche fue encontrado en las afueras del pueblo, con su grabadora en el asiento delantero. La última cinta estaba marcada simplemente como Noche 7. Cuando la policía la reprodujo, encontraron 20 minutos de estática, interrumpidos por breves fragmentos de la voz de Helen. Temblorosa, está más cerca. Puedo sentirlo. No es solo el fuego. Luego, un grito agudo, y silencio. Nunca se halló su cuerpo. Los pocos residentes que quedaban juraron que esa noche habían visto una figura oscura, apenas visible entre el humo, moviéndose hacia las minas. Hoy, Centralia es un esqueleto de lo que fue. El incendio sigue ardiendo, más de 60 años después, y se dice que podría durar siglos. Las calles están vacías. Las casas derrumbadas, y el humo sigue saliendo de la tierra como el aliento de una bestia dormida. Los últimos habitantes se fueron o murieron, y el pueblo es ahora un lugar de advertencia. Un testimonio de la arrogancia humana al desafiar a la naturaleza. Pero quienes han visitado las ruinas, especialmente de noche, dicen que hay algo más allí. Algo que no se explica con el fuego ni el carbón. Algo que espera. Reflexión del autor. Mientras escribía esta historia, me sumergí en los registros de Centralia. En las voces de quienes lo vivieron y en el silencio que ahora lo define. No puedo evitar preguntarme cuánto de lo que consideramos real escapa a nuestra comprensión. El fuego bajo Centralia es un hecho científico, una tragedia ambiental que destruyó una comunidad. Pero las historias de sombras, susurros y presencias inexplicables me hacen dudar. ¿Es posible que el terror abra puertas a lo que no entendemos? ¿Que el fuego, al consumir la tierra, haya liberado algo más antiguo, más oscuro? No tengo respuestas, solo sé que, al imaginar a Helen enfrentándose a lo desconocido, sentí un escalofrío que no puedo atribuir solo a mi imaginación. Quizás el verdadero horror no esté en lo que vemos, sino en lo que sentimos cuando el silencio se vuelve demasiado
Pesado. Espero que este relato cumpla con tus expectativas de terror, suspense y reflexión. Si te estremeciste con esta historia, si el misterio de Centralia te atrapó tanto como a mí, no olvides dejar tu me gusta para que más personas descubran este relato. Suscríbete al canal, y seguir explorando conmigo estas sombras del pasado, y del más allá. Cada nuevo suscriptor me motiva a traer más historias que te hagan mirar bajo la superficie. Y, por favor, activa la campanita. Así no te perderás ni una sola de estas narraciones, que nos recuerdan lo frágil que es el suelo que pisamos. Gracias de corazón por estar aquí, por escuchar, por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves.